Mi novia se jactaba a carcajadas de haberse acostado con 3 tipos en las vacaciones de primavera mientras yo escuchaba desde la otra habitación. Cuando la prueba de embarazo dio positivo y ninguno de ellos respondió sus llamadas, intentó atraparme con un hijo para arruinar mi vida. Pero lo que ella no esperaba fue que yo descubriera todo y volteara la situación en su contra. Tengo 31 años, trabajo como ingeniero senior de software en una startup fintech en Austin y gano unos $180.000 anuales más acciones. Vivo en una buena casa, conduzco un BMW y tengo inversiones sólidas. Esa estabilidad fue lo que atrajo a Camila, con quien me crucé en Bumble hace unos 2 años y medio. Ella tenía 28 años, muy atractiva, y decía trabajar como consultora de marketing. En realidad se dedicaba a manejar redes sociales de negocios locales y ganaba poco más de $1.000 al mes. El primer foco rojo apareció en nuestra primera cita. Cuando llegó la cuenta, ella simplemente sonrió y dijo gracias por la cena, dando por hecho que yo debía pagar. Camila era despampanante, rubia teñida, cuerpo trabajado y siempre lista para Instagram, porque básicamente eso era lo que ocupaba la mayor parte de su tiempo. Poco a poco se fue instalando en mi departamento sin que habláramos del tema, y terminé cubriendo todo, los $2.800 de alquiler, servicios, compras y salidas. Su aporte se limitaba a pagar cafés de vez en cuando. Su obsesión con Instagram era enfermiza, tenía unos 8.000 seguidores falsos, se sacaba 50 fotos para publicar una sola y se pasaba el día construyendo su marca para convertirse en influencer. Yo financiaba esa vida. El último iPhone de $1.200, tratamientos de piel de $400 al mes, escapadas de fin de semana, todo con mi tarjeta. Cuando le pedía que colaborara más, me respondía con manipulación, un hombre de verdad quiere proveer a su mujer. A mis amigos y familiares los trataba como si fueran inferiores, y se molestaba cuando yo quería pasar tiempo con ellos. La gota que colmó el vaso llegó en Navidad. Le regalé una pulsera Cartier de $2.500, y lo único que dijo fue, está linda, aunque esperaba también el collar que combina. Ni un gracias, solo más exigencias. En febrero ya me sentía como un cajero automático con piernas, pero el sexo era tan intenso que lo justificaba. Ella hablaba de nuestro futuro y yo pensaba que quizá esa actitud era normal en mujeres de alto mantenimiento. Hasta que llegó el anuncio de las vacaciones de primavera. Una tarde entró en mi oficina con entusiasmo, amor, me voy a Tulum con las chicas, va a ser increíble. Esas chicas eran Florencia y Julieta, igual de superficiales, sin dinero, aspirantes a influencers que me trataban como si yo fuera el banco personal de Camila. Cuando le pregunté cuánto costaba, respondió que eran $3.200 por persona para el resort. Había puesto 800 en su tarjeta, pero ya la tenía al límite, así que me pedía 2.400 más otros 1.000 para gastos. En total, casi $4.000 para que fuera a emborracharse en la playa con sus amigas parásitas. Es mi última oportunidad de divertirme antes de que nos pongamos serios, me dijo manipulando. Todas van a ir, voy a quedar como una perdedora si no voy porque mi novio no me apoya. Contra todo instinto, le transferí $3.500, convenciéndome de que era una inversión en la relación. Las 3 semanas previas al viaje se la pasó obsesionada con bikinis y ropa nueva, usando otra vez mi tarjeta. Se gastó $1.200 en vestimenta para solo 7 días, bikinis de $150 cada uno, vestidos de playa, un nuevo equipaje porque el anterior no era lo suficientemente lindo para las fotos. Revisé el estado de cuenta y casi exploté. Camila, gastaste en ropa lo que otras personas destinan a unas vacaciones completas. Amor, no lo entiendes, respondió. Esto no es solo un viaje, es una inversión en mi marca. Tengo que lucir perfecta en cada foto. Esto puede cambiarlo todo para mí. Su marca consistía en que 8.000 seguidores falsos le dieran me gusta a fotos suyas en leggings. Durante los días previos hablaba todo el tiempo de Tulum, de lo libre que se iba a sentir, de lo increíble que sería. Empezó a decir que yo era demasiado serio y que necesitaba aprender a divertirme más. El jueves anterior, Florencia y Julieta fueron a casa para planear el viaje. Yo estaba en mi oficina, pero escuchaba cómo brindaban con vino y reían cada vez más fuerte. No veo la hora de librarme de las responsabilidades aburridas de adultos, dijo Camila. Te entiendo, agregó Julieta. Amo a Martín, pero a veces necesito sentirme joven y salvaje otra vez. Yo pensé en ese pobre Martín, seguramente financiando también su viaje. Lo que pasa en Tulum, se queda en Tulum, rió Florencia, y todas gritaron como adolescentes. Esa frase se me quedó grabada. La última noche antes de su vuelo le propuse salir a cenar, pero ella prefirió quedarse en casa con mascarillas para preparar la piel para las fotos. Estuvo todo el tiempo distraída, riendo por mensajes de grupo. Cuando intenté acercarme, me dijo que estaba demasiado emocionada como para concentrarse. El sábado en el aeropuerto apenas me dirigió la palabra, más preocupada por llevar suficientes conjuntos.
Se despidió con un beso rápido. Trata de no trabajar tanto mientras no estoy. Me quedé en el auto viéndola saltar hacia el control de seguridad con sus maletas rosas, con la sensación de que algo no estaba bien. Las comunicaciones de esa semana fueron reveladoras. El sábado, aterrizamos. Este lugar es hermoso. Te extraño ya. Domingo, día de playa con las chicas. El resort es increíble. Lunes, hoy fiesta en barco. Ojalá estuvieras aquí. Martes, día de spa, súper relajante. Miércoles, sin señal casi todo el día. Lo siento, amor. Pero su historia de Instagram mostraba otra cosa, un club de playa repleto, música a todo volumen y decenas de personas alrededor. Jueves, no puedo creer que ya casi termine. La mejor semana de mi vida. Cada día los mensajes eran más cortos y menos frecuentes. El miércoles intenté hacerle videollamada, pero la rechazó con la excusa de que estaba cenando con las chicas y que la señal era mala. A los minutos vi sus publicaciones en Instagram, fotos posando junto a piscinas, con tragos en la mano, bailando en discotecas. Los comentarios eran los que ella soñaba: diosa, viviendo tu mejor vida. Lo que más me llamó la atención era la cantidad de hombres desconocidos en el fondo de las fotos, muy cerca de ellas. El viernes apenas se comunicó conmigo: último día, qué triste irme. Nos vemos mañana. El sábado recibí la confirmación de su vuelo, pero ningún mensaje personal. Pasaron 2 horas y nada. Cuando llegó aquel mensaje en mi celular decía: ¿quieres que te pase a buscar? Estoy pidiendo Uber con las chicas. Llego pronto. No puedo esperar a verte. Eran las 8 de la noche cuando ella apareció en la puerta. Estaba bronceada, radiante, pero algo en su actitud había cambiado. Se la notaba distante, distraída, como si todavía no hubiera regresado de México. Hola, amor, me dijo, dándome un abrazo rápido antes de apartarse enseguida para revisar su teléfono. ¿Cómo estuvo el viaje? Pregunté. Increíble, realmente increíble. Pero estoy agotada, mañana te cuento todo. Ahora solo quiero ducharme e irme a dormir. Se encerró en el baño casi 1 hora, luego se metió a la cama sin decir una sola palabra más. Al día siguiente, domingo, no se levantó hasta pasado el mediodía. Parecía un poco más animada, aunque aún tenía ese aire extraño, como si actuara el papel de novia en lugar de serlo. Las chicas quieren venir esta noche para tomar vino y revisar las fotos del viaje, ¿te molesta? Acepté. Pensé que escucharlas hablar quizá me ayudaría a entender su comportamiento. Lo que jamás imaginé es que descubriría exactamente la razón, y no era nada de lo que esperaba. Por la tarde llegaron Florencia y Julieta, cada una con su celular cargado de fotos y una botella de vino. Yo estaba en mi oficina terminando código para una entrega del lunes, pero con la distribución abierta del apartamento era imposible no escuchar la conversación. Al principio todo parecía normal, quejas por los vuelos, nostalgia por el resort, risas viendo las fotos. Pero de pronto la charla cambió de tono y me hizo dejar de teclear. Camila, todavía no puedo creer que realmente lo hicieras, comentó Florencia, bajando la voz, aunque seguía siendo audible. Estuviste completamente desatada esta semana, agregó Julieta. Nunca te había visto así. Ella soltó una risa distinta, una que jamás le había escuchado, segura, casi presumiendo. ¿Qué puedo decir? A veces hay que vivir un poco. ¿3 tipos diferentes en 5 días? Estás loca, insistió Florencia. Sentí la sangre helarse en mis venas. El primero, Federico, la primera noche, estaba increíble, dijo Camila, y mis manos comenzaron a temblar. Ese cuerpo, y la forma en que me miró mientras bailábamos en el club de playa, supe que tenía que tenerlo. No podía creer lo que escuchaba. Pero Diego fue tan tierno, recordó Julieta. La forma en que te cantó en aquel bar tiki fue tan romántica. Y después, cuando volvieron juntos a su villa. Camila no pudo contener la risa. Digamos que los hombres mexicanos saben lo que hacen. El estómago se me revolvía. ¿Y el tercero? Preguntó Florencia. Ah, Gustavo, el del yate. Un poco mayor, tal vez de 30 y tantos. Tenía esa vibra de empresario misterioso. Me llevó a su yate privado y vimos el amanecer después de, bueno, ya saben. Más risas, más brindis de copas. Y con cada palabra, mi corazón se hacía pedazos. No puedo creer lo arriesgada que fuiste, dijo Julieta. Va, lo que Nicolás no sepa no puede hacerle daño, respondió Camila, mencionándome por mi nombre y haciendo que todo se sintiera aún más cruel. Él cree que estuve tomando cócteles y haciéndome selfies con ustedes, justo lo que quiero que piense. ¿Pero no te sientes mal? Llevan 2 años juntos, dijo Florencia. Camila bufó. Por favor. Nicolás es seguro, estable, tiene dinero. Probablemente me proponga pronto, pero es un aburrido. Este era mi último chance de sentirme viva antes de quedarme a jugar a la ama de casa.
Estaba hablando de nuestra relación como si fuera una condena. Además, no significó nada. Solo diversión de vacaciones. Federico, Diego, Gustavo, tipos atractivos que buscaban pasarla bien. Nicolás es con quien construyo mi futuro. ¿Y sospecha algo? Preguntó Julieta. ¿Bromeas? Es completamente ingenuo. Seguro pasó la semana jugando videojuegos y trabajando. Yo solo le dije que fue increíble y muy divertido. Es tan fácil engañar a un hombre cuando confía en ti. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Oigan, asegúrense de no subir fotos donde salgan los chicos. Nicolás las vería, advirtió Camila. Ya las borré, dijo Julieta. Sí, yo también. Tu secreto está a salvo, confirmó Florencia. Se estaban cubriendo entre ellas. Era todo calculado, planeado. Cerré la laptop, me levanté y caminé hacia la sala. Las tres levantaron la vista al verme. Camila se quedó blanca como un papel. Hola, dije, con voz firme. Florencia, Julieta, creo que deberían irse. Oh, Nicolás, balbuceó Florencia nerviosa, mientras ambas recogían sus cosas y prácticamente salían corriendo. Camila se levantó despacio. Amor, ¿qué pasa? ¿Te ves molesto? ¿Molesto? No. Más bien curioso. ¿Por qué no me cuentas de Federico? El color desapareció de su cara. ¿Federico? No sé de qué hablas. El tipo del club de playa, el del gran cuerpo. Dijiste que lo tuviste la primera noche. ¿Y Diego, el romántico que te cantó? ¿Y Gustavo, el empresario del yate con el que viste el amanecer? Camila empezó a llorar, de esa forma manipuladora que usaba siempre que estaba acorralada. No significó nada. Estaba borracha, fue solo por diversión. ¿Diversión de vacaciones? ¿Tu última oportunidad de sentirte viva antes de resignarte a estar conmigo, el aburrido? Le solté con ironía. Ya sabía que había escuchado todo. Nicolás, por favor, tienes que entender que te amo. Esos hombres no importan. Haz tus maletas y lárgate. ¿Hablas en serio? ¿Por unas aventuras sin sentido? ¿3 aventuras en 5 días mientras yo pagaba tu viaje? Sí, hablo en serio. Las lágrimas cesaron de golpe. Salió a flote su verdadero rostro. ¿Quieres tirar 2 años por nada? Nunca encontrarás a alguien mejor que yo. Soy lo mejor que te ha pasado. Tienes 2 horas para empacar y salir de mi casa. Después llamaré a la policía. Tardó 3 horas en irse. Se pasó ese tiempo gritándome que arruinaba su vida, que lo lamentaría para siempre. Me insultó de todas las formas posibles, me llamó patético y terminó gritándome que por eso había buscado hombres de verdad en México. Sus últimas palabras fueron, en menos de una semana volverás arrastrándote. Me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. A la mañana siguiente cambié las cerraduras y la bloqueé en todas partes. Durante 3 semanas sentí que me había quitado un enorme peso de encima. Ya no más gastos excesivos, ya no más caminar sobre vidrios frente a alguien que solo me veía como una billetera con piernas. Pensé que era libre, que todo había terminado. Me equivoqué. 3 semanas después, ella volvió a llamar con una noticia que lo cambiaría todo. Habían pasado ya 3 semanas desde que recuperé mi casa, mi dinero y, sobre todo, mi tranquilidad. En ese tiempo me había dedicado a ejercitarme, reencontrarme con amigos que había descuidado y hasta salir a un par de citas. Sentía que mi vida por fin volvía a encaminarse. Un martes por la tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté y reconocí al instante la voz temblorosa de Camila. Nunca la había escuchado así. Por favor, no cuelgues, dijo con tono quebrado. ¿Qué quieres, Camila? No tenemos nada que hablar. Necesito verte, es importante. Estoy embarazada. La noticia me golpeó como un tren. Empecé a calcular rápido. Habían pasado 3 semanas desde que la eché de mi casa, más la semana que estuvo en México. Nosotros solo habíamos estado juntos una vez antes de su viaje, y habíamos usado protección. Felicidades, supongo. Espero que alguno de tus novios de vacaciones esté emocionado por ser papá. Ese es el problema, contestó entre lágrimas. Intenté contactarlos, pero Federico no me responde, Diego me bloqueó en Instagram y de Gustavo apenas supe el nombre. Era el colmo, se había acostado con 3 desconocidos y ni siquiera podía localizarlos después. Ese no es mi problema, Camila. Nicolás, escúchame. El tiempo coincide, podría ser tuyo. No tengo seguro médico y no puedo costear esto sola. Y ahí estaba, de nuevo el dinero en medio de todo. Debiste pensar en eso antes de engañarme. Fue un error, estaba borracha y me arrepiento. Pero este bebé podría ser nuestro. No, este es el hijo de alguno de tus ligues de vacaciones. Hazte una prueba de paternidad y búscalos para pedir manutención. Colgué.
Ella volvió a llamar desde distintos números, incluso usó los teléfonos de su madre Marta y de sus tías. Yo ignoré todo. Después comenzaron los mensajes de texto: el bebé es tuyo, el tiempo coincide. No puedes abandonar a tu hijo. Te obligaré a pagar manutención por 18 años. Esa última amenaza me molestó tanto que respondí: demuéstralo con una prueba de ADN. Hasta entonces, no me contactes. Al día siguiente hablé con mi abogado, el doctor Alberto Suárez, quien había manejado la compra de mi casa. Siempre directo y sin rodeos. Me aconsejó no firmar nada, no entregar dinero y no reconocer nada sin pruebas científicas. 2 días después, Camila decidió intensificar el drama. Apareció en la recepción de mi oficina, un pequeño emprendimiento fintech en el centro con unos 30 empleados. Con su bolso de diseñador y maquillaje impecable, fingía ser la víctima de una película. Le dijo a la recepcionista que era mi novia y que era una emergencia. Pedí que le informaran que estaba ocupado todo el día. En lugar de irse, comenzó a llorar a gritos en el lobby: él es el padre de mi hijo y nos está abandonando. ¿Qué clase de hombre hace esto con la mujer que ama? Todos en la oficina la miraban, incluso mi jefe salió. Tuvieron que sacarla los de seguridad, pero antes de irse gritó: no podrás esconderte siempre, Nicolás, este bebé merece un padre. Mi jefe me llamó inmediatamente. Le mostré las pruebas, capturas de pantalla con los mensajes y la evidencia de los 3 hombres de México. Dios santo, dijo incrédulo. ¿Ella estuvo con 3 tipos y ahora quiere culparte? Exacto, pero ya lo estoy resolviendo con mi abogado. Lo peor vino después: la presión de su familia. Marta, su madre, me llamó para hablar del embarazo y del supuesto desacuerdo por la paternidad. ¿Te contó también que estuvo con 3 hombres en México? Pregunté. Silencio. Luego dijo que seguramente era una exageración, charla entre amigas. Le aclaré que yo mismo había escuchado los detalles, nombres, lugares, lo que pasó con cada uno. No era invento. Después empezaron a llamarme su hermana, amigas e incluso un primo lejano que apenas conocía, todos con el mismo discurso: tienes que ser un hombre y hacerte cargo. Más tarde inició la campaña en redes. Camila publicó en Instagram mensajes vagos sobre hombres que abandonan a mujeres embarazadas, sin mencionar mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Algunos nunca maduran, ni siquiera cuando enfrentan consecuencias. Aquí estoy, sola, porque él eligió el orgullo antes que la familia. Los comentarios eran lo que esperaba: eres fuerte, los hombres de verdad se hacen responsables. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de amigos en común. Mi respuesta siempre era la misma: ella estuvo con 3 hombres en sus vacaciones y se jactó de ello. Ese hijo podría ser de cualquiera. El jueves por la noche la situación se volvió surrealista. Estaba trabajando tarde cuando sonó el timbre. En la cámara vi a Camila y a su hermana Verónica sosteniendo ecografías. No abrí. Se quedaron afuera media hora. Verónica golpeaba la puerta mientras Camila lloraba dramáticamente frente a la cámara: Nicolás, abre. No puedes huir siempre. Este es tu hijo. Llamé a la policía. Se fueron antes de que llegara la patrulla, pero alcanzó a gritar para que los vecinos escucharan: lo demostraré y pagarás manutención 18 años. Al día siguiente me llegó la demanda: paternidad y manutención. Perfecto, según mi abogado. Así podríamos exigir una prueba de ADN obligatoria. La cita fue programada para el lunes, con Camila pagando los $2,000 iniciales. Ese fin de semana recibí un mensaje inesperado de un número desconocido: oye, soy Federico de Tulum. Una chica me está volviendo loco en Instagram diciendo que la dejé embarazada. Estoy comprometido, hermano, dile que deje de molestarme. No pude evitar reírme. Le reenvié el mensaje a mi abogado y le respondí a él: lo mismo intentó conmigo. Suerte. El lunes llegó. En la clínica, Camila parecía un desastre: sin maquillaje, coleta desprolija, ropa deportiva. A su lado, Marta y Verónica, como si fueran sus guardaespaldas. No me miró ni una vez. El procedimiento fue rápido: análisis de sangre para ella, hisopo bucal para mí. 10 minutos. Los resultados llegarían en unos días. Antes de irme, Marta me acorraló en el estacionamiento. Cuando esto demuestre que eres el padre, espero que hagas lo correcto. Esperemos a ver qué dicen los resultados. Verónica se burló. Vas a quedar como un imbécil cuando sea positivo. Mientras tanto, Camila aumentó la presión en redes. Subió la ecografía de 8 semanas con el texto: luchando sola porque algunos prefieren el ego antes que la familia. Incluso abrió un GoFundMe titulado: madre soltera abandonada por el padre de su hijo. En 3 días recaudó $4,200 con comentarios de apoyo: eres valiente, él se arrepentirá. El miércoles por la tarde me llamó el doctor Suárez. Ya tengo los resultados. ¿Estás sentado? Solo dime.
Probabilidad de paternidad, 0%. No eres el padre. El alivio me invadió de inmediato. Su abogada retiró la demanda en cuestión de horas. Inmediatamente comenzaron las llamadas desesperadas. El laboratorio se equivocó. Decía Camila. Esas pruebas fallan. Decía Marta. Seguro sobornaste al laboratorio. Acusaba Verónica. Ignoré todo. Lo único que publiqué fue una captura de pantalla con el resultado oficial, 0% de probabilidad. Escribí, la ciencia no miente. Que encuentre pronto al verdadero padre. Mi teléfono explotó con mensajes. Los mismos que antes me llamaban irresponsable ahora me felicitaban por haber esquivado la trampa. Algo no olía bien, tu instinto fue correcto. El mejor mensaje llegó de Florencia. Lo siento, Nicolás. Traté de convencerla de que no mintiera sobre la paternidad, pero estaba convencida de que lograría manipularte. Ni siquiera sabe quién es el verdadero padre. Camila estaba completamente fuera de sí. Pasaba horas pegada al celular, saltando entre aplicaciones, tratando de localizar desesperadamente a cualquiera de los posibles padres. Sus publicaciones se volvieron erráticas, llenas de indirectas y súplicas disfrazadas de mensajes motivacionales. Pero nada de eso sirvió. En cuestión de horas, la reacción en redes sociales se convirtió en una tormenta que la arrasó sin piedad. Los donantes del GoFundMe, furiosos, comenzaron a exigir la devolución de su dinero. Algunos le escribían en los comentarios acusándola de ser una estafadora, otros incluso la amenazaban con denunciarla por fraude. Nos engañaste, esto es un robo, devuélvenos lo que es nuestro. La indignación creció tanto que la propia plataforma intervino, en menos de 24 horas la campaña fue cerrada y los fondos reembolsados a todos. El problema era que Camila ya había gastado $1.500, dinero que obviamente no tenía para devolver. Su imperio digital comenzó a desmoronarse. De los 8.000 seguidores que exhibía con orgullo, apenas le quedaban 4.000. Los comentarios pasaron de halagos falsos a insultos crueles y directos, estafadora, cazabebés, mentirosa patológica. Cada notificación era una nueva daga en su reputación. Pero lo que estaba por venir sería aún peor. La verdadera tragedia para ella comenzó cuando Mariana, la prometida de Federico, descubrió todo el desastre. Mariana no solo se enfureció, perdió completamente la razón. Contrató a un abogado de renombre para amenazar con demandas por difamación, y como si fuera poco, contactó directamente con la empresa de Federico. Les contó con lujo de detalles cómo él se había comportado en aquel viaje a México organizado por la compañía. El resultado fue inmediato, Federico fue despedido de manera fulminante y su compromiso quedó cancelado al instante. En cuestión de días, la vida que había planeado se hizo pedazos frente a sus propios ojos. Desesperado por recuperar algo de dignidad, Federico exigió a Camila una prueba de paternidad. Pensaba que con eso al menos podría limpiar su nombre. Pero el golpe fue aún más duro, el resultado lo excluía por completo. Él tampoco era el padre. Ahora solo quedaban dos posibles candidatos, Diego y Gustavo. Camila dedicó jornadas enteras a rastrearlos. Revisaba perfiles de redes sociales con la precisión de una investigadora, saltando de fotos viejas a etiquetas olvidadas, buscando alguna pista. Finalmente, logró dar con el Instagram de Diego. Se atrevió a escribirle, confiando en que al menos él podría darle una respuesta. Su contestación fue un balde de agua fría. ¿Quién eres? No te recuerdo. Palabras breves, directas y sin rastro de interés. Brutales, pero probablemente sinceras. Con Gustavo la situación fue aún más complicada. Lo poco que sabía era apenas un nombre de pila y unas vagas referencias a un supuesto yate en Tulum. No había manera de rastrearlo con tanta información ambigua. Para el viernes de esa misma semana, Camila ya estaba hundida en una espiral de desesperación, cuentas privadas, GoFundMe cerrado, su reputación destrozada y sin la menor certeza de quién era el verdadero padre de su hijo. Pero lo que ella no sabía era que yo apenas estaba comenzando. Camila siempre creyó que podía manipular a la gente, que con su encanto y sus artimañas era más lista que todos los demás. Pensaba que la vida no tenía consecuencias reales para ella. Yo estaba decidido a demostrarle lo contrario. Algunos podrían decir que ya había pagado suficiente, humillación pública, pérdida de ingresos, desprestigio familiar, un embarazo incierto y un futuro profesional destruido. Pero yo no era como los demás. No se trataba únicamente de su engaño, ella había intentado arruinar mi vida con una acusación falsa de paternidad. Eso merecía algo más que simples comentarios de odio en Internet. Lo que casi nadie sabía de mí era que yo no era solo un ingeniero de software común que escribía líneas de código y esperaba un sueldo a fin de mes. Yo estaba en mi startup desde prácticamente sus primeros pasos y mis acciones estaban a punto de transformarse en oro. Había negociaciones con Google que podrían dejarme alrededor de $3,2 millones en menos de 6 meses.
Más allá del dinero, lo importante eran mis conexiones. Tenía contactos en tecnología, en finanzas, en marketing y hasta en el ámbito legal. Cuando eres competente y generas ganancias, las personas no lo olvidan, al contrario, suelen devolverte favores cuando más lo necesitas. Así fue como se me ocurrió la idea de hundir el pequeño negocio de Camila. Si quería jugar a ser consultora de marketing, iba a conocer lo que era enfrentarse a verdaderos profesionales. Lo primero que hice fue llamar a Sebastián, un amigo que dirigía una agencia de marketing digital reconocida. Le conté la historia completa y le pregunté si podía ayudarme a arruinar la fachada profesional de Camila. Esto es de locos, me respondió. Intentó atraparte con un hijo falso, usó manipulación en redes y hasta fraude en una colecta pública. Tengo todo lo que necesitas, capturas de pantalla, publicaciones, pruebas. Mándame el nombre de su negocio, sus redes sociales, lista de clientes si la tienes. Yo me encargo. En apenas una semana, los resultados hablaban por sí solos. Si buscabas Camila Chen Marketing Austin en Google, los 3 primeros enlaces eran artículos cuidadosamente sembrados por Sebastián, historias sobre una estafadora de redes sociales y escándalos de fraude en marketing local. Todo cierto, todo legal, todo demoledor. Sus últimos 2 clientes, los únicos que aún confiaban en ella, la abandonaron sin pensarlo. Nadie quería relacionarse con alguien acusado públicamente de fraude y manipulación. Después moví mis fichas en el mercado inmobiliario. Austin, aunque parezca grande, en el mundo tecnológico es pequeño, y los administradores de propiedades suelen estar conectados. Me aseguré de que, cuando Camila intentara alquilar un nuevo departamento, su historial apareciera adornado con ciertos detalles adicionales. No era difamación, no era ilegalidad, simplemente información suficiente para que cualquier propietario pensara 2 veces antes de aceptarla. El verdadero golpe maestro vino con las finanzas de su familia. Su padre, Jorge, trabajaba como oficial de préstamos en un banco mediano. Un empleo respetable, estable, pero no extraordinario. Durante nuestra relación, Camila me había contado que sus padres estaban en proceso de refinanciar la casa para obtener dinero extra y hacer algunas remodelaciones. Esa información se quedó grabada en mi memoria. El destino quiso que mi antiguo compañero de universidad, Pablo, trabajara justamente en el departamento de gestión de riesgos de ese banco. Aún éramos amigos cercanos, y hacía pocos meses yo le había ayudado con un problema de ciberseguridad. Una noche, entre cervezas, mencionó casualmente que había un retraso con la solicitud de refinanciamiento de un tal Jorge Chen. Yo aproveché el momento. Le comenté, con tono preocupado, sobre los problemas legales recientes de la hija de ese cliente. Le insinué que alguien que cría a una persona capaz de cometer fraudes con GoFundMe quizá no era del todo confiable en términos de ética. Pablo no hizo nada ilegal, simplemente aplicó los protocolos. Y cuando un banco busca razones para negar un préstamo, créeme, siempre las encuentra. La refinanciación fue rechazada. Nada de nueva cocina, nada de dinero extra, nada de colchón financiero para sostener a una hija desempleada y embarazada. Mientras tanto, yo me ocupaba de difundir la verdad en nuestro círculo social. No lo hacía con rabia ni gritos, simplemente respondía cuando alguien preguntaba. Mostraba pruebas de ADN, capturas de pantalla de sus mensajes, evidencias del fraude. En un entorno como el de Austin, donde jóvenes profesionales compiten por reputación, las historias vuelan más rápido que el viento. Y esta, cargada de morbo y escándalo, corrió como pólvora. Para diciembre, Camila era un fantasma profesional. Nadie quería contratarla ni como empleada común, mucho menos como consultora independiente. Cada intento terminaba con un rechazo tras la revisión de antecedentes. Sus padres, agobiados, intentaban sobrevivir, Marta aceptó turnos extras en el hospital, y Jorge buscaba un segundo empleo para poder cubrir los gastos que se multiplicaban. El embarazo seguía avanzando, y ella aún no tenía idea de quién era el padre. Logró obtener más información de Diego, incluso su dirección, pero cuando intentó contactarlo para una prueba de paternidad, él la insultó y amenazó con una orden de restricción si volvía a molestarlo. Gustavo, por su parte, era como un fantasma. Florencia me comentó que Camila había gastado cientos de dólares en detectives privados y páginas de genealogía, buscando pistas sobre aquel Gustavo con un yate en Tulum. Pero ese detalle, tan vago, no era suficiente para rastrearlo en el mundo real. La Navidad llegó y se fue sin rastro de ella. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Pasé las fiestas con mi familia en Houston, disfrutando por primera vez en 2 años de una celebración libre de conflictos. Todo parecía en calma, y enero trajo consigo la culminación perfecta de mi venganza, una conclusión que jamás habría imaginado que se daría de esa manera. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era el 15 de enero, exactamente a las 7:43 de la noche.
Me encontraba en casa, viendo Netflix, cuando sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero como estaba a la espera de un posible cliente decidí contestar. ¿Nicolás? Dijo una voz temblorosa, cargada de desesperación. Me tomó unos segundos reconocerla, era Marta, la madre de Camila. Hola, Marta, respondí con calma. Por favor, no me digas que esta llamada es lo que creo. No cuelgues, te lo ruego, me interrumpió entre sollozos. Sé que no nos debes nada después de lo que hizo Camila, pero estoy desesperada. Necesitamos ayuda. Eso despertó mi interés. ¿Qué clase de ayuda? Pregunté. Marta se quebró mientras explicaba. Camila había dado a luz a una niña sana y hermosa, pero no tenía idea de quién era el padre. Había intentado contactar a los hombres con los que se había involucrado en México, pero las respuestas habían sido nulas. Diego había amenazado con demandarla, Gustavo había desaparecido sin dejar rastro, y ahora ella estaba considerando dar a la bebé en adopción porque no podía mantenerla. El famoso plan de Camila había terminado con un bebé cuyo padre no se podía identificar y al que ella no podía sostener económicamente. Lamento lo que cuentas, Marta, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo, le contesté. La agencia de adopción exige información médica del padre, antecedentes familiares. Camila no puede dar nada de eso. Están haciendo preguntas que ella no puede responder. Pero tú tienes recursos, conexiones, trabajas en tecnología. Podrías ayudarnos a encontrar a Gustavo o a ubicar los datos reales de Diego. Era evidente que Marta estaba buscando un salvavidas. Yo lo vi como la oportunidad perfecta de ajustar cuentas. Déjame entenderlo bien, dije en tono frío. Camila me engañó con 3 tipos, intentó convencerme de que yo era el padre de un hijo que no era mío, mintió, casi destruye mi reputación, ¿y ahora quieres que yo la ayude? Ella sabe que lo arruinó todo, Nicolás, y reconoce que te destruyó. Pero esa niña es inocente y no debería pagar por los errores de su madre. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de hundir el cuchillo y girarlo. Tienes razón, Marta, la bebé no debe sufrir, contesté pausadamente. Por eso voy a hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Preguntó con voz insegura. Sí. Yo me encargaré de buscar a Gustavo y a Diego, y cubriré los gastos de una prueba de paternidad para identificar al verdadero padre. Dios mío, Nicolás, eso es tan generoso. No sé cómo agradecerte. Aún no termino. A cambio quiero algo de Camila. Lo que sea. ¿Qué necesitas? Que publique en todas sus redes sociales, en Instagram, Facebook, donde sea que haya dicho que yo abandoné a mi novia embarazada. Quiero que admita públicamente que mintió, que me engañó con varios hombres y que trató de cargarme un hijo que no era mío. Que se disculpe sin excusas ni medias tintas. Una confesión completa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo hablaré con ella, dijo finalmente Marta. Hazlo, pero dile que la oferta vence en 24 horas. Después de eso, quedará sola frente a las preguntas de la agencia de adopción. Colgué, serví un whisky y me quedé esperando. La respuesta llegó 18 horas después. Esta vez, era la propia Camila. Su voz sonaba apagada, rota, nada que ver con la mujer arrogante que alguna vez presumía sus infidelidades. Nicolás, dijo casi en un susurro. Necesito tu ayuda. Sé que no la merezco, pero, lo haré. Haré las publicaciones. Diré la verdad. Todo. Sin omitir nada, Camila. Nada de maquillarlo para quedar bien, le aclaré. Lo sé. Y lo siento, de verdad lo siento. Fuiste bueno conmigo y lo arruiné todo por una aventura pasajera. Traté de destrozar tu vida para cubrir mis propios errores. No espero que me perdones, pero lo siento. Fue lo más sincero que la escuché decir en años. Le pedí que me enviara los borradores antes de publicarlos. 2 horas después tenía en mi teléfono capturas de 3 publicaciones distintas, Instagram, Facebook y Twitter. En ellas confesaba todo, que había engañado con varios hombres, que mintió sobre la paternidad, que estafó con una campaña en línea y que intentó manipularme para que mantuviera a un hijo ajeno. Me etiquetó en cada post y se disculpó públicamente. Las publicaciones salieron esa misma noche. Los comentarios no tardaron en llegar, desde gente que se mostraba incrédula hasta quienes la insultaban sin piedad. Algunos decían que, al menos, había dicho la verdad, otros, que ya era demasiado tarde. Mi teléfono se llenó de notificaciones, pero las ignoré. Yo había cumplido mi parte del trato. Con mis contactos, en apenas 3 días localizamos a Gustavo. Resultó no ser ningún empresario de yates, sino un simple encargado en un resort que se hacía pasar por dueño de barcos para impresionar turistas. Aceptó la prueba de ADN, seguramente pensando que era mejor estar seguro. Diego fue más complicado, pero con algo de presión a través de conocidos aceptó cooperar. 2 semanas más tarde llegaron los resultados, Gustavo era el padre.
Camila de inmediato le pidió manutención, pero él respondió contratando un abogado. Su argumento era claro: había tenido una relación consensuada con una mujer adulta que mintió sobre su situación, y ella no podía probar nada en su contra. Además, viviendo él en México y ella en Texas, las posibilidades de conseguir algo eran mínimas. Finalmente, la bebé fue entregada en adopción cerrada a una familia de San Antonio. Y así se cerró ese capítulo. Lo mejor vino después: ver las consecuencias a largo plazo. Camila jamás logró recuperarse en lo profesional. Su confesión pública la persiguió para siempre. En Internet, su nombre estaba ligado a fraude y manipulación. Terminó mudándose a Portland, trabajando en un call center bajo su segundo nombre. La relación de sus padres tampoco resistió. Jorge pidió el divorcio 6 meses después, culpando a Marta de permitir las conductas destructivas de su hija. Florencia y Julieta, sus antiguas cómplices, se apartaron de ella para no cargar con la vergüenza. Yo, por mi parte, cerré en marzo la venta de mi startup, con una ganancia de 4.1 millones en acciones más mi salario. Me mudé a una casa más grande, con vista al lago, y comencé a salir con mujeres independientes, con carreras propias, que no buscaban a alguien que las mantuviera. La última vez que supe de Camila fue muchos meses después. No nos encontramos cara a cara en una cafetería ni en algún lugar público. En realidad, llegó a mí a través de terceros. Un antiguo compañero de universidad me envió un enlace con su nuevo perfil de redes sociales. Ya no usaba su nombre real, se hacía llamar por su segundo nombre y mostraba una vida mucho más modesta que aquella imagen de lujo y glamour que intentó sostener conmigo y con todos los que engañó. En las fotos, se veía diferente, cansada, con una mirada opaca, trabajando en un pequeño cubículo de oficina. Ya no había viajes exóticos, ni fiestas, ni poses calculadas. Era la versión real de Camila, sin máscaras, sin pretensiones. No sentí odio, ni siquiera satisfacción al verla reducida a lo que había tratado de ocultar. Lo que experimenté fue algo más profundo: la certeza de que la vida misma había hecho justicia. Sus errores la habían alcanzado y no necesitaba que yo moviera un dedo más. Por mi parte, las cosas siguieron avanzando. Consolidé mis negocios, amplié mis inversiones y encontré tranquilidad en un entorno donde ya no había manipulación ni engaños. Empecé a rodearme de personas auténticas, que buscaban compartir en lugar de aprovecharse. Así terminó todo: ella, atrapada en el peso de sus decisiones; yo, finalmente libre, con una vida estable y limpia del caos que alguna vez intentó arrastrar hasta mí.